Corría el mes de agosto de 1942. Anochecía en un puerto de la Florida. Se terminaba la carga y los barcos estaban listos para hacerse a la mar. Los tripulantes se reunieron a comer y comentaron sobre el próximo regreso a La Habana, donde tenían su hogar y donde los esperaban sus esposas, hijos, novias, madres. A las 7 de la tarde, una lancha torpedera americana recogió a los capitanes de los vapores y los llevó a la comandancia del puerto para recibir sobre los mapas las órdenes necesarias sobre el convoy. Al cabo de 2 horas regresaron a bordo. La partida se fijó al amanecer. A las 5:30 del día 12 de agosto, con intervalos de 5 minutos, todos los barcos que formaban el convoy comenzaron a zarpar. El ala izquierda quedó formada por el vapor nicaragüense Guardián, por el vapor cubano Manzanillo y por el también cubano Julián Alonso. El ala derecha la formaban el remolcador americano Honrick, el barco cubano Santiago de Cuba y el también cubano Anete. Como de costumbre, 2 millas a la vanguardia encabezaba el convoy un cazasubmarino que navegaba en zigzag. Otro igual marchaba al final del convoy y a merced de su gran velocidad patrullaba también constantemente los flancos. Todo transcurría con normalidad, nada hacía pensar la catástrofe. Los hombres cantaban, los serviolas escrutaban con sus prismáticos desde las cofas sin dar ninguna novedad. Casi a las 8 de la mañana, tras 9 millas de camino, rasgó el silencio de la mar un estampido seco, monstruoso. Pocos segundos después, otro estampido igual asomó el espacio. Toda la parte de popa del Manzanillo, donde llevaba los tanques de petróleo, volaba por los aires, envueltas en una llamarada, mientras la nave se doblaba y se hundía rápidamente bajo las aguas. Por su parte, el espectáculo del Santiago de Cuba era espantoso. Envuelto en gigantescas llamas, el barco hundía lentamente su proa en el mar, mientras sus tripulantes corrían por las cubiertas hacia la popa, desde la que lograron bajar un bote y lanzar algunas balsas, antes de tirarse al agua. 2 o 3 minutos más tarde, el Santiago de Cuba se hundía verticalmente. Aún hubo un tercer momento de angustia. Un tercer torpedo fue esquivado magníficamente por el Anet, contra quien sin duda iba dirigido. Los náufragos se debatían entre las aguas, cegados por el petróleo, en medio de un revoltijo de toneles, cajas, maderas. Los barcos sobrevivientes se apartaban para evitar atropellarlos, mientras los escoltas los rodeaban, buscando furiosamente al agresor. Otros 2 cazasubmarinos llegaron velocísimos. Recorrían vertiginoso toda la línea deshecha del convoy a la caza de los lobos. En el cielo aparecieron a muy poca altura varios aviones bombarderos, pero no lograron dar con el rastro del submarino. Su ataque había sido tan rápido como su huida. Nadie en absoluto logró ver ni un periscopio que los delatara. No habían transcurrido 3 minutos desde el ataque, cuando desde todos los barcos indemnes bajaron los botes de socorro. El remolcador americano marchaba de un lado a otro, sacando náufragos directamente del agua. Los de los botes recogieron hombres en estado espantoso, cubiertos de petróleo humeante, con tremendas quemaduras. Los náufragos se negaban a que los llevaran de regreso al buque. Con un desprecio rotundo para sus terribles dolores, pedían a sus salvadores que continuaran ayudando a los que aún luchaban por su vida entre las olas. La búsqueda se prolongó 1 hora y media, mientras los aviones volaban a muy baja altura y los navíos de guerra recorrían los alrededores tratando de descubrir más supervivientes, hasta que sonaron las sirenas de los barcos llamando a los botes. Se reorganizó el convoy y navegando en zigzag continuaron la ruta. A las 9:30 de la noche doblegaron el morro y entró el convoy en La Habana. 1 hora más tarde, un montón de marineros, con el corazón lacerado por el dolor, se desparramó por la ciudad a tranquilizar a sus familias. El miércoles llegaron a La Habana los restos mortales de 8 de los 30 marineros del Manzanillo y del Santiago de Cuba que encontraron la muerte en el ataque del submarino nazi. Fueron a recibirlos millares de compatriotas, que los acompañaron en silencio
hasta el Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio Nacional, donde quedaron tendidos en la capilla ardiente allí instalada. En la avenida del Puerto, muy cerca de la Plaza de Armas y del Castillo de la Fuerza, se encuentra un monumento erigido por los Rotarios en 1952 como homenaje a los marinos cubanos muertos en la Segunda Guerra Mundial. En la placa que acompaña al monumento están relacionados sus nombres. Fueron 78 cubanos los que murieron luego del hundimiento de sus barcos mercantes entre los años 1942 y 1944. El autor del monumento fue Arnold Cerrut. El submarino responsable de estos hundimientos fue el U-508. Botado en julio de 1941, sus primeras víctimas fueron precisamente los barcos cubanos Manzanillo y Santiago de Cuba, en agosto de 1942. Su capitán fue George Statz, que a lo largo de su carrera acumuló el palmarés de 14 barcos hundidos, casi todos británicos, pero también cubanos y americanos, que le valieron para ser condecorado con varias cruces de hierro y la Cruz de Caballero. Siempre capitaneó el mismo submarino, el U-508. Para 1943, la situación de la guerra submarina comenzaba a cambiar en favor de los aliados. Se construyeron muchos buques cazasubmarinos y se aumentó notablemente la producción de barcos mercantes, los famosos clase Liberty. También se incorporaron a la lucha grandes aviones cuatrimotores que patrullaban las grandes zonas oceánicas a los que antes no llegaban la aviación convencional y en donde se refugiaban los submarinos alemanes, por lo que disminuyeron mucho los hundimientos de barcos mercantes y aumentaron los de submarinos. En noviembre de 1943, el U-508 se encontraba en superficie en el Golfo de Vizcaya, próximo a las costas de España, cuando fue sorprendido por un bombardero B-24 de la Marina estadounidense, o sea, uno de los conocidos como Liberator, que lo atacó con bombas y cañones. El submarino alemán se defendió con sus medios antiaéreos y el resultado del combate fue la pérdida de ambos contendientes, el submarino y también el avión, donde perecieron sus 10 tripulantes. George Statz se hundió con el U-508 y sus 57 tripulantes. Tenía 27 años cuando murió. Si les ha gustado este vídeo, por favor darme un like, que esto me ayuda y me estimula mucho. Recordad suscribiros para que no os perdáis la próxima entrega, que tratará sobre la participación de la Marina de Guerra cubana en la Batalla del Caribe. Aquí os dejo con una publicidad de mi libro El último pirata del Caribe, en donde podréis conocer de forma novelada y amena los entresijos y las complicaciones de la lucha en el Caribe durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta luego.